Mundo amanece con mucha información y con muchas cosas que analizar. Italia parece ser que está en la fila, en problemas, en crisis. ¿Por qué? Porque Boris ya dijo adiós, el primer ministro del Reino Unido renuncia y parece que le sigue Italia, y así hay muchos problemas y muchas crisis en diferentes países justamente de la OTAN y de la Unión Europea. Todo esto a más de 4 meses de aniversario de la guerra en Ucrania, más de 130 días de ver muchas cosas, muchas injusticias, muchas mentiras, muchas verdades también. Soy Roberto de la Madrid y lo vamos a analizar aquí en el programa, ¿cuál? El de usted, Detrás de la Razón. Comenzamos. El Reino Unido se queda sin primer ministro. Boris Johnson renuncia porque perdió credibilidad por mentir y por tanto escándalo. Sobre todo por tapar el caso de manoseo de hombres de uno de sus hombres de confianza. Thank you. It is clearly now the will of the Parliamentary Conservative Party that there should be a new leader of that party and therefore a new Prime Minister. But treading the tightrope between loyalty and integrity has become impossible in recent months. È un momento difficile. Italia en problemas. El primer ministro Mario Draghi empujado a decir adiós si no ayuda al pueblo italiano ante la crisis económica. Alemania y toda la Unión Europea enfrascada en una crisis de precios altos, incertidumbre con la energía y el petróleo ruso, sanciones contra Rusia que se han convertido en boomerang y sin rumbo exacto en el apoyo económico y militar a Ucrania. Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя. Rusia afirma que va ganando terreno en Ucrania y advierte de consecuencias muy graves si Lituania sigue bloqueando Kaliningrado. Andrei Guruliov, político aliado de Putin, dijo que Rusia podría invadir el Báltico y atacar Lituania, y que si la OTAN interviene, el primer blanco sería Londres. При проведении первой воздушно-космической операции будет снесена вся космическая группировка спутников противника. Причем там никто не будет разбираться, там американские они, британские, еще какие-то, они все натовские. Второе, это будет по дальности системы противоракетной обороны на 100%. Везде. Третье, уж точно никто не начнет там с Варшавы, Парижа или Берлина. Первое, кто по кумполу схватит, это Лондон. Este es el entorno cuando se cumplen más de 4 meses de guerra caliente entre Rusia y Ucrania. Muchísimas gracias al equipo de Detrás de la Razón, muchísimas gracias, pues más que nada y como siempre, y nunca me cansaré de decirlo, a usted, porque gracias a usted es que permanecemos al aire durante ya casi una década. Muchísimas gracias por su papel de estar presionando a a las redes sociales, a YouTube sobre todo, a pesar de que nos quitan, nos eliminan
nos cancelan los programas, nos borran por completo del mapa, quitándonos los canales. Muchas gracias. Hoy tenemos un programa gigantesco, de lujo. Tenemos a dos titanes y nos complace pues darle la bienvenida a Julio Roldán. Julio Roldán es sociólogo, doctor en filosofía por la Universidad en Bremen, es autor de varios libros y fue docente en universidades peruanas y alemanas. Julio, gracias. Vive desde hace 30 años en Alemania en condición de asilado político. Actualmente pues es comentarista político invitado en todos lados, desde la Deutsche Welle hasta la televisión alemana en español, hasta en muchas vertientes intelectuales son o lo utilizan para los análisis. Muchísimas gracias, Julio Roldán. Y bueno, pilar de detrás de la razón, usted lo conoce muy bien, Javier Martínez, Francisco Javier Martínez, que además Javier nos presentó a Julio. Muchas gracias. Javier es el culpable de que Julio esté aquí y es una invitación que haces, Javier. Muchísimas gracias. Gracias. Usted conoce bien a Javier, educado allá en los Países Bajos, con mucha cultura y sobre todo con mucha investigación en España, porque su base es en España y se la ha dedicado a estar estudiando pues todas las cadenas financieras que alimentan ambas guerras, la militar, la económica, la híbrida, la de desinformación, la que nos lleva a lo cognitivo. Gracias siempre por estar alertando aquí todos los problemas, Javier. Julio, comienzo contigo. Más de 4 meses de guerra en Ucrania, más de 130 y tantos días. Dame un panorama de lo que tú ves, errores, aciertos de Rusia, errores, aciertos de Estados Unidos, hacia dónde nos arrastra esta guerra, cuáles son los errores más graves que se han cometido al informar, la narrativa que se está construyendo. Bueno, hay muchísimas cosas. Nos gustaría saber desde tu perspectiva, desde tu trinchera intelectual, qué piensas y cómo lo explicas. Adelante, Julio, bienvenido y muchas gracias. Y perdón que te hable de tú, pero bueno, en este programa siempre tratamos de hablar de tú a todos porque nos consideramos pues hermanos en una igualdad, sea cultural, geopolítica, étnica, como sea. Julio, adelante. Muchas gracias por la invitación. Nuestro estimado Javier fue el puente. Roberto, un gusto de conocerte y conocer a tu asistenta, que dicho sea de paso, conversamos algunos minutos previamente y hay algunos puntos en común, Irán, Europa o algo por el estilo, que seguramente también en un futuro próximo iremos desarrollando. Antes de entrar a tu pregunta, yo quisiera hacer 2 precisiones. Venga. Primero, me parece definitivamente que en Ucrania, en lo que se está viviendo en esta guerra, lo que se abre en Ucrania, se están dando todas las contradicciones en todos los niveles y en todos los planos de lo que se da en el mundo capitalista. Es decir, se está viviendo lo que Clausewitz diría una guerra total, porque la guerra es geopolítica, es económica, es en alguna forma también cultural, y los medios de comunicación juegan un papel muy importante. Los medios de comunicación y por los dos lados, es decir, nos dan una determinada narrativa, cada uno desde su punto de vista, y nosotros tenemos la obligación de, como se dice en la Biblia, de separar la paja del grano y sacar lo sustancioso. ¿Por qué? Porque, como te repito, nos bombardean de los dos lados, cada uno con sus intereses, y nosotros tenemos la obligación de entrar más allá de lo supuesto, de lo que se nos dice, y sacar algún nivel de conclusión que tenga que ver directamente con la realidad real y no con la realidad virtual que nos tratan de vender. Ese es por un lado. Por otro lado, yo creo definitivamente que la guerra no comenzó hace 4 meses. La guerra comenzó concretamente en el 2014. El 2014, especialmente Estados Unidos y Alemania,
prepararon el famoso Maidán. El famoso Maidán de los últimos meses del 2014 fue organizado y financiado especialmente por Estados Unidos y secundariamente por Alemania. Incluso ellos ya tenían sus candidatos. Acá se veía la información muy clara, muy abierta, que el candidato de Estados Unidos para reemplazar vía un golpe de Estado y después de unas elecciones amarradas era acá tengo el nombre, el que fue presidente posteriormente, Petrochenko. Él fue el candidato norteamericano. Y mientras que el candidato alemán, que lo promocionaron de tal manera acá, es una persona que ha vivido acá en Alemania, acá en Hamburgo, es decir, el exboxeador que hoy es alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko. Entonces, lo que queremos decir es que esta guerra comenzó el año 2014, especialmente con este golpe de Estado que depuso a un gobierno prorruso y comenzaron los bombardeos a la zona del Donbass. Por lo tanto, en la zona del Donbass, el ejército ucraniano ha venido bombardeando permanentemente desde el 2014 hasta el 2022. Ahora se dice, lógicamente, en un determinado nivel, en un determinado plano, el tema, la guerra que ha comenzado hace 4 meses, pero ese es otro nivel de la guerra. ¿Por qué? Decía en Ucrania, se dan 4 niveles. Es decir, hay 4 guerras. Si nosotros vemos con detenimiento, hay 4 guerras. Esta guerra iniciada en el 2014, el ejército de Ucrania contra las provincias estas del Donbass, la segunda guerra Rusia-Ucrania, que comenzó hace 4 meses, abiertamente, luego la guerra de la OTAN contra y Europa, la Unión Europea, en contra de Rusia, y la guerra grande, que vendría a ser la guerra entre Estados Unidos y sus aliados, y China y sus aliados. Es decir, lo importante es ver que hay un nudo en Ucrania donde las contradicciones en todos los planos y en todos los niveles se ven con mucha claridad y se expresan, como repito, en estas 4 guerras, 4 guerras en una. Sobre esa base podríamos ir desarrollando y entendiendo ganadores, perdedores, quiénes iniciaron, por qué iniciaron, qué intereses existen, y lo que vemos concretamente es que esta es una guerra, en términos generales, principalmente una guerra norteamericana, y ellos tienen intereses que esta guerra no solo se mantenga, sino que se prolongue. Eso sería tema para la segunda intervención, ver cuál es el escenario posible, y ver también cómo la situación en Europa se comienza a deteriorar. No solo estamos hablando a nivel de la situación, sobre todo del alza permanente de los productos básicos de la alimentación, sino lo que ustedes acaban de mencionar. Acaba de caer Johnson y acaba de caer Draghi, o va a caer, es posible que caiga. ¿Qué sucede? Eso implica que la Unión, como parte del plan norteamericano, entra una etapa de contradicciones internas que también se nota acá en Alemania, que posteriormente nosotros podríamos desarrollarlo. Así que eso sería mi participación en esta primera parte. Luego trataríamos de desarrollar en la segunda intervención algunos otros puntos que tenemos aquí anotados. Muchísimas gracias, Julio. Qué excelente, clarísima, las 4 guerras. Ahí lo vamos a anotar y lo vamos a tener muy presente porque tendremos también muchas preguntas. Javier, qué gustazo y muchas gracias por tener aquí a Julio, por haberlo invitado. Gracias, Javier, gracias a nombre del equipo y gracias a nombre de todo el público que nos ve. Muchísimas gracias. Vamos directo al toro, Javier. A ver, hay muchas personas en Europa, muchos ciudadanos europeos
muchos ciudadanos latinoamericanos, muchos ciudadanos estadounidenses que nos ven y que nos preguntan, nos están asustando, hay una hambruna que se ve venir tremenda, la guerra de suministros, los granos de trigo, Putin es el culpable o la Unión Europea es el culpable, no va a haber comida, no va a haber alimento, todo esto gracias a Ucrania. Construye y explícanos qué tanto peligro, qué tanta propaganda, explícanos, Javier, lo que estamos o ante qué estamos. Un placer poder desgranar el grano de la paja, y sobre todo con este equipo y con este compañero contertulio detrás de la razón hoy. La escasez, la carestía, puede muchas veces, y en este caso lo voy a intentar demostrar con 4 informes que he manejado, 400 páginas de informes que voy a resumir en 2 folios, las escaseces y las carestías pueden venir por acaparamiento y por especulación. Y digo esto basándome en 2 informes. Uno, el informe del Instituto Oakland de California, sobre el estudio desde el 2014 de la economía agrícola y su desarrollo privatizador en Ucrania, sobre todo desde el final del comunismo, pero incidiendo en el informe en el 2014, en un informe llamado The Corporate Takeover of Ukrainian Agriculture. Otro informe de Open Democracy de octubre del 2021. Pues bueno, voy al toro primero con 2 declaraciones del FAO, de la organización FAO, de principios de mayo 2022, que dice: las existencias mundiales de cereales, mayo del 2022, son relativamente estables. Segundo pronunciamiento, Banco Mundial: las existencias de cereales están cerca de batir marcas históricas y 3/4 partes de las cosechas rusas y ucranianas ya se habían entregado antes del comienzo de la guerra. No hay escasez inminente, sino una fuerte especulación en los mercados de futuros, apostando por precios más altos y futuras hambrunas para maximizar las ganancias. Me voy al informe del Instituto Oakland, firmado por Eric Mousseau y Elizabeth Fraser. Aquí habla claramente de la apertura de las instituciones financieras occidentales y de las grandes transnacionales occidentales al ingente sector agrícola ucraniano. Desde la caída de la Unión Soviética, los 37 millones de hectáreas cultivables de rico y fértil suelo negro ucraniano, llamados Chernozem, que posee el equivalente a 1/3 a todo el terreno agrícola existente en la Unión Europea, empezó a ser terreno desde el año 91 de especulación. Además, tengo la prueba de que la cosecha del 2021 fue la mayor cosecha en beneficio que se ha dado en Ucrania. Esto ha repercutido en el bienestar de los ucranianos, porque en estos informes, que ya digo 400 páginas que intento resumir en una breve intervención ahora, la terapia de choque que ha tenido Ucrania durante los últimos 30 años, desde el año 91, eran terapias del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, terapias neoliberales, llamadas con ese término, en lo que se pedía era privatizaciones, un enriquecimiento brutal de una clase oligárquica y de una pequeña élite en detrimento de la nación, del pueblo de Ucrania. Mucho nacionalismo, mucho patriotismo, pero el dinero en el extranjero y las empresas de estos 37 millones de hectáreas de suelo cultivable. Tengo que decir la realidad que desde que ha llegado el presidente Zelensky, el patriota Zelensky, los intereses de la agroindustria de los grandes fondos como BlackRock, Blackstone, Vanguard, se han ido vendiendo suelo ucraniano, ya no solamente el control de la producción alimentaria y de la distribución de alimentos, que ya diré, sino que se han ido acaparando con suelo ucraniano. Y en concreto, según este informe de Open Democracy de octubre 2021, el 71% de la agricultura ucraniana está en manos de 10 empresas extranjeras, y las nombro: Archer Daniels Midland, sede en Chicago; Bunge, en Chesterfield, Missouri; Cargill, sede en Minnesota; Louis Dreyfus, sede Rotterdam; la empresa china estatal COFCO; la luxemburguesa Group Kernel Holdings; el holding de Estados Unidos NCH Capital;
y la saudí, que no es solo saudí, Continental Farmers Group, donde hay dinero saudí, pero está en Reino Unido, y la francesa AgroGénération. Por lo tanto, 10 empresas, fecha octubre 2021, controlan el 71% del mercado agrícola. Pero no solamente eso, no es que haya escasez inminente, lo que hay especulación, hay mucha especulación, porque estas empresas que controlan, estas 10 empresas que controlan el trigo, la cebada, el maíz, la soja, el arroz, el azúcar, los aceites vegetales, la alimentación verde, la carne roja, las aves de corral, los productos lácteos y la acuicultura, no solamente se quedan con las tierras, además se están haciendo de esos porcentaje que decía antes, de 37 millones de hectáreas cultivables disponibles, desde los años 90-91, ya se estaban pidiendo recetas para que se soltase y se privatizase suelo público, y actualmente estas 10 corporaciones transnacionales no solamente tienen la producción y la distribución de los alimentos, sino que controlan ya, a mis datos últimos que me han dado desde Estados Unidos, 6 millones de hectáreas. Además, el gobierno Zelensky, y termino con esta parte, en el 2020 se plegó a las peticiones del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional y del Departamento de Estado de Estados Unidos para derogar una moratoria que estaba desde el 2016 en la Constitución, desde el 2006 en la Constitución ucraniana, en la que se decía que hasta el año 2024 se tendría que someter a referéndum final cualquier venta de suelo de tierras cultivables ucranianas. Pues bien, el patriota, el señor Zelensky, no le importa que la economía ucraniana esté en más de un 71% y las tierras ucranianas de cultivo, porque antes de esto ha derogado, en el 2020 derogó esta moratoria que pedía la propia Constitución que no se vendiese tierras si no había este referéndum final. Por lo tanto, patriotismo de pacotilla, comisionistas de 3 al cuarto. Oye, lo que estás diciendo es una bomba de información, Javier. Sé que estuviste estudiando ahí una semana libros y libros enteros, pues gracias, ¿no? Y esto que nos dices en manos, o sea, el granero de Europa y parte del mundo, que es Ucrania, está en manos de empresas de Estados Unidos, Holanda y China. Dios, pues, qué bomba de información, Javier. Felicidades. Javier. Tengo que dar las gracias, no me da las gracias a mí, da las gracias a el haber tenido COVID durante esta semana pasada, y como este maravilloso COVID, que es la tercera vez que ya lo cojo con vacuna y tal, lo que me permite es que piense más, que lea más. Así que bravo, inundarnos de virus, que seremos más combativos. Ándale, muchas gracias, Julio. Adelante, lo que has adelante. hecho, Javier, es transformar el mal en bien, y bienvenido sea. Julio, además de lo que tienes ahí en el tintero y que tienes planeado explicarnos, qué es también esta posibilidad y la perspectiva de si esta guerra se extiende o se puede extender o puede permanecer eternamente o no, y las condiciones entre ambos bandos, me gustaría aprovechar tu presencia para que nos explicaras. Hay prácticamente, o veo prácticamente, dos bandos ideológicos. Tú mencionaste que es una guerra cultural. Por las calles de México hay lugares donde tienen la bandera de Ucrania, por las calles de Perú o de Argentina hay lugares donde tienen la bandera de Ucrania y dicen estamos con Ucrania, viva Ucrania. Por otro lado, hay muchos intelectuales que dicen viva Putin, Putin es el salvador, está tratándose de defender, Estados Unidos es el malo porque tenía laboratorios de bioterrorismo dentro de Ucrania. Por otro lado, tenemos a otra gente que dice no, Putin es el malo porque quiere expandir el poder de la ex Unión Soviética y apoderarse de Europa, y cuidado porque viene a atacar Londres y atacar todo. Y ¿qué le decimos a esos dos bandos que unos aclaman a Putin y otros lo ven como un emperador desatado que quiere apoderarse del mundo? Unos ven como el terriblemente demonio Estados Unidos y otros ven como terriblemente el bueno Rusia. ¿Cómo entendemos este movimiento pues cultural finalmente? Porque hay banderitas
de Ucrania en algunas instituciones apoyando a los ucranianos que no tienen idea, esas personas, de cuál es la historia de Ucrania. Me llegan emails del propio banco, de varios bancos, apoya a los ucranianos, mándales dinero. O sea, estamos viviendo inmersos en una cultura muy, muy importante que está creando una nueva narrativa. ¿Cómo le explicamos o cómo explicamos esto, Julio? ¿Y cómo le decimos a cada bando, oye, cuidado? Bueno, esa es la típica narrativa de los tiempos de guerra. Ya lo dijo Sun Tzu, después lo ha repetido Maquiavelo, y después, ¿qué sucede? La regla de oro de toda guerra es la mentira. Y todos quieren ganar a los sectores populares y prácticamente uncirles a sus proyectos, a sus intereses. Definitivamente hay que aclarar que esto es capitalismo contra capitalismo. Esto es una guerra que tiene características claramente por intereses económicos. Uno, intereses geopolíticos. Es decir, aquí no hay ideologías contrapuestas, como fue en la Segunda Guerra Mundial, que todos apuntaban en contra del comunismo, la Unión Soviética en ese entonces. Esto es una forma de entender, de controlar ciertas regiones de la Tierra por nuevos repartos, nuevos controles, es decir, como repito, capitalismo contra capitalismo. Lo triste y lamentable es que mucha gente, incluso reclamándose de izquierda, estén cercanos o apoyando a Putin, sabiendo que, y esto podríamos nosotros comprobarlo, el discurso de febrero, el 24 de febrero, él es anticomunista, él es antibolchevique. Los culpables para que estemos en esta situación son los bolcheviques, son los comunistas, y concretamente dice Vladimir Lenin. Lenin fue el culpable porque él es el que ha creado Ucrania. Eso es por un lado. ¿Por qué? Porque sencillamente Putin representa los intereses de esa oligarquía rusa que se ha formado sobre todo en el tiempo de la perestroika, el tiempo del glasnost y particularmente en los 10 años de Yeltsin. Eso fueron las bases donde se forjó ese nuevo sector que hoy es prácticamente dueño de Rusia y tiene que competir externa e internamente. Y ellos han logrado internamente un nivel de unidad, porque hay varios oligarcas que no quisieron entrar en este proyecto, en este plan. Entonces, algunos están detenidos y otros han sido muertos. Pero el grueso de los oligarcas han encontrado en Putin su dirigente, porque necesitan levantar una ideología, el nacionalismo, el paneslavismo, la religión ortodoxa, la idea del gran país, o del viejo imperio, el imperio zarista, que ellos tratan de actualizar algunos puntos de vista con el fin de dar cohesión y con el fin de darles unidad. Y han logrado esa unidad detrás de Putin. Incluso muchos sectores populares, la mayoría de los sectores populares han entrado eso porque es parte también de la idiosincrasia, de la mentalidad rusa, que cuando están en peligro, y no solo de Rusia, sino que creo que de todos los pueblos, entra en un nivel de cohesión interna, de unidad, y eso es lo que ha logrado Putin con sus oligarcas para contrarrestar toda esta ofensiva, especialmente de Estados Unidos y Occidente, que tiene que ver prácticamente el gran fracaso que han tenido, y eso hay que decirlo, con las famosas sanciones. Las sanciones han sido un boomerang. Julio, perdón que... Las sanciones... Julio, perdón que te interrumpa. Un prorruso, una persona que muchas veces se erige de izquierda, te va a estar escuchando y seguro va a decir, es que Julio es pro Washington, con esto que estás diciendo suena a que estuvieras defendiendo a Washington. Yo sé que no, pero ¿qué le podemos decir a todos esos miles de seguidores que muchos defienden a Putin y al escucharte te van a decir, es que tú estás defendiendo, ahora resulta que Estados Unidos es el bueno?
como todos los canales lo hacen y que gracias a eso podemos existir y llevar la información, que haga algo muy sencillo. Solo píquele ahí y suscríbase, toque la campanita, para que este espacio de libertad continúe. De lo contrario, los que nos quieren manipular seguirán avanzando. ¡Saludos!